Ok, bueno, entonces vamos a ver algo que se conoce como interfaces, ¿verdad? Es decir, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hasta ahorita hemos visto algo que se llama clases. Si observamos aquí, tenemos una clase, ¿verdad? Y si me voy al proyecto anterior, voy a abrirlo, donde se llamaba tipos de datos, pues toda la vida nos la pasábamos creando clases. Aquí tengo la clase cliente. Aquí tengo la clase avión, ¿ve? Clase avión. Aquí tengo la clase computadora. Clase computadora. Y así sucesivamente. Todas estas son clases, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí dentro de este paquete. Pero la programación orientada a objetos nos proporciona otro componente que es muy utilizado a la hora de crear aplicaciones utilizando esta tecnología, o más bien usando la programación orientada a objetos, que se llama interfase. Entonces, vean que aquí voy a crear una nueva. Puedo decirle aquí, selecciono, o vamos a suponer, bueno, voy a generar un proyecto nuevo para no revolver las cosas. Ok, le voy a decir que va a ser un proyecto nuevo. Ok, selecciono que el proyecto va a ser Java. Le digo siguiente. Y le digo que siguiente, es decir, no voy a generar un proyecto desde un template. Y me dice, ¿cómo se llama el proyecto? Entonces el proyecto se va a llamar ejemplo interfaces, ¿no? Bueno, más bien proyecto interfaces. Ok. Le doy finish. Dice que dónde quiero. Esto es una cosa muy importante. Si yo le pico aquí a this window, lo que hace es abrir ese proyecto dentro de esta misma ventana, y aquí tendría yo dos proyectos. Pero yo les recomiendo que siempre seleccionen New Window para que tengan una ventana por proyecto y no tengan las cosas revueltas. ¿Sale? Aquí tenemos un proyecto que se llama Demo Spring, y el otro proyecto que acabo de crear, aquí lo podemos ver cuando le doy clic, aquí me aparece el nuevo proyecto, se llama Proyecto Interfaces. ¿Cuál es el ejemplo? Vean, si yo me voy a la clase CRC, vean que no hay nada. Entonces, yo entro aquí a la clase CRC, no, al folder o a la carpeta CRC, le doy botón derecho y le voy a generar una clase Java. Entonces, en este caso le voy a llamar la clase saludar. Ok. Y aquí dentro de mi clase saludar, vean que es una clase, creo mi método main y le digo pues, un saludo, ¿no? Hola desde la clase. Ok. Entonces esto ya es una clase, por lo tanto la puedo ejecutar. Y aquí está la salida. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué opciones tenemos? Solo podremos crear clases. Vean que cuando le doy New, aquí me aparecen no solo clases, sino me aparecen un conjunto de opciones. Ya hemos usado esta para crear paquetes. Pero no solo se generan clases, también hay muchas otras cosas que puedo generar. Y una de ellas es una interfaz. Yo puedo, de hecho, crear una interfaz a partir de una clase. Es decir, puedo decirle que voy a generar una clase y le voy a llamar, por ejemplo, la interfaz o la clase profesor. ¿Ok? Vean que por default me genera una clase que se llama con el mismo nombre que yo le dije. Digo, ya no les voy a explicar qué es una clase porque ya la hemos visto mucho, pero ahora lo que me interesa es ver qué es una interfase. Vean que puedo cambiarla. Aquí le estoy diciendo, ya esto ya no es una clase, sino es una interfase. Entonces la diferencia entre una clase y una interfaz es que la interfaz solo define los métodos. Solo define el cuerpo de los, digo, la firma de los métodos. Ok, me perdonaron aquí el acento, pero pues no tengo teclado en español. Ya los hemos visto varias veces. Bueno, entonces, por ejemplo, tengo un método que hace un profesor.
Bueno, pues un profesor lo que hace es, por ejemplo, impartir clase, ¿no? Eso es una de las cosas que hace un profesor. ¿Qué otra cosa hace el profesor? Pues tal vez el profesor lo que haga sea por ejemplo, entregar calificación, ¿no? Ok, entonces eso es otra cosa que haga un profesor, y tal vez otra cosa que haga sea que hace un profesor es pasar lista. Ok, entonces vean que en este caso yo lo único que he definido quién, o más bien que alguien que es profesor tiene que impartir clase, tiene que entregar calificaciones y tiene que pasar listas. Esas son cosas que el profesor debe hacer. Debe hacer. Entonces, básicamente una interfaz nos sirve para determinar o para crear aquel comportamiento que alguien más debe hacer. ¿Quién? Pues quien sea profesor. Claro que como podemos ver aquí, yo no, dentro de esta interfase yo no tengo ni las flechitas que tengo acá en el método saludar, es decir, yo no puedo correr la interfaz. De entrada aquí pueden observar que tiene hasta diferente color. Aquí pueden ver que me muestra en color azul y aquí en color verde. Entonces quiere decir que nosotros lo que hacíamos en nuestros proyectos anteriores básicamente crear una clase y un lanzador. Recuerden que sabemos que el lanzador es la clase que tiene el método principal. Si yo me voy a este ejemplo, esta es la que tiene el método principal. Aquí está, este es el método main, ¿verdad? Entonces en nuestro ejemplo, en el ejemplo que estoy trabajando, yo acabo de crear una clase que sí tiene el método main, que es esta, la clase saludar, esta, pero la interfaz no tiene el método main. Por lo tanto, de entrada yo no puedo, como no tiene el método main, yo no puedo ejecutar nunca una interfaz. ¿Y qué otra cosa no puedo hacer de la interfaz? Yo no puedo crear instancias de una interfaz. Si ustedes vean, nosotros acá en el ejemplo anterior en computadora, yo tenía una clase computadora que era esta. Aquí está. Esta era mi clase computadora. Y yo lo que hacía en otra clase es, por ejemplo en esta, lo que hacía era generar instancias de mi computadora. Aquí ven que dice new computadora. Aquí estoy generando una instancia de la clase computadora. Pero esto no se puede hacer con una interfaz. Yo no puedo decir, vamos a intentarlo, vamos a suponer que yo lo intento y le digo new profesor. Ahí les voy a mostrar qué es lo que me marcaría. Vean que si yo intento acá decir new profesor, punto, vean, aquí me está subrayando esto en rojo y ahí me dice, oye, resulta que la clase, la interfaz, perdón, es abstracta. Vean que dice, es abstracta y no puede ser instanciada. Es decir, yo no puedo generar instancias de una interfaz. Entonces la pregunta es, ok, si yo no puedo generar instancias de una interfaz, entonces, ¿quién sí puede? Bueno, pues las clases que implementan las interfaces son las que sí pueden ser instanciadas. ¿Qué quiere decir con esto? Vean, le digo aquí botón derecho y le digo new y le digo voy a generar una clase que se va a llamar profesor IMPL. ¿Sale? Se le acostumbra a poner IMPL para decir él es la que implementa al profesor. ¿Sale? IMPL. Y vean, aquí esta es una clase, no es una interfaz, pero normalmente las clases las relaciono a una interfaz. Yo tengo aquí la interfaz profesor, vean que dice profesor, y mi clase, normalmente cuando quiero ligarla a una interfaz, utilizo la cláusula implements, seguido de la interfaz, que en este caso es profesor, y cuando hago esto, esta clase, el profesor IMPL, está obligado, bueno, aquí me falta una letra E, implements,
implements, está obligado a sobreescribir o asignarles el cuerpo a los métodos. Vean que aquí me dice, oye, aquí dice claramente, la clase profesor IMP debe declarar los métodos que son abstractos y que se encuentran dentro de la interfaz. ¿En qué interfaz? En la interfaz profesor. Entonces, si yo le doy clic a este botón, él me va a traer los métodos que yo puse en la interfaz profesor y me los va a agregar a esta otra clase. Vean, le doy clic y me dice, oye, yo encontré estos métodos dentro de la interfaz profesor. ¿Quieres que los agregue todos? Sí, en este caso sí, los voy a agregar todos. Le digo OK. Y vean que automáticamente ya me agrega algo. Entonces yo puedo aquí ya decir, por ejemplo, que esta clase voy a ponerle una propiedad que sea, por ejemplo, nombre. Y como tiene esta propiedad, puedo poner su constructor. Le digo generate constructor. Le digo que va a tener el nombre. OK. Entonces quiere decir que cada que genere una instancia de profesor IMP le tengo que pasar un nombre. Y ya automáticamente puedo usar o determinar el comportamiento. En este caso, lo único que voy a hacer es mandar un mensaje que diga el profesor más nombre más dando clase, ¿no? Ahí está. Vean que nada más ahorita solamente le he puesto el cuerpo al método impartir clase. A los demás dejé lo que el líder me puso por default y ahí lo dejo. Entonces, ¿qué hice? Creé una interfaz en la cual puse los métodos que debe de tener todo profesor, debe de impartir clase, debe de entregar calificación y debe de pasar lista. Ok, pero como la interfase, yo no puedo generar instancias de la interfase, genera una clase que implemente a la interfaz. Esta clase debe de tener los métodos, aquí los pueden ver, los métodos que la interfaz tiene. Esto no es necesario, estoy agregando nada más para efectos de que lo veamos. Y ahora sí, voy a generar mi lanzador, como lo hemos hecho en todos los casos. Le digo botón derecho y le digo New Java Class. Le digo lanzador, profesor. Mis lanzadores siempre les he puesto el método main. Y aquí lo primero que he hecho es crear instancias. Entonces le digo de tipo profesor, voy a generar al profesor Jorge igual a new profesor. Vean que aquí me está inmediatamente diciendo que voy a seleccionar la clase de la cual sí puedo generar instancias, que es profesor IMPL. Y aquí le pongo el nombre, ¿no? Que es Jorge. Ok. Y entonces, ahora sí, ya puedo decirle, ya puedo invocar a los métodos del profesor, que en este caso, es el único que he implementado, que en este caso es impartir clase. Nada más. Entonces vean, ahora corro mi lanzador y veamos qué sucede. Bueno, me dice que profesor es abstracta y que no puede ser. Ok, no sé qué hice aquí. No sé. ¿Quién sabe qué hice aquí? Ok, este era el ejemplo en donde les estaba mostrando que no podías crear instancias de una interfaz. Correcto, no se puede, ¿verdad? Entonces me voy a mi lanzador profesor, que es esta otra clase, la intento correr. Y vean que dice que el profesor Jorge está dando clase. Es decir, en mi lanzador profesor, lo que hice es crear una instancia de la clase que implementa mi interfaz, que en este caso esta es mi interfaz profesor. Le pasé un nombre
Y ya puedo invocar los métodos que tiene la interfase, que en este caso es uno de los métodos, que no solo es impartir clase. Tengo los demás. Yo aquí podría decir Jorge, punto, y por ejemplo podría decir pasar lista, ¿no? Pero en este caso no he puesto nada en el método pasar lista. Por lo tanto, si yo lo ejecuto, pues aparentemente no va a pasar nada, vean. Solo aquí veo que está dando clase, pero no veo que esté pasando lista. Si quiero que el profesor pase lista, entonces tendría que implementar el método pasar lista. Y podría básicamente hacer lo mismo que hice aquí. ¿Ok? ¿Qué hice? Pues básicamente, en este caso, en vez de impartir clase, lo que va a hacer es, aquí adentro, en pasar lista, le voy a decir que el profesor Jorge está pasando lista, ¿no? Pasando lista. Ok, grabo. Y ahora sí, si regreso a mi método principal, que es mi lanzador, vean que estoy invocando dos métodos, impartir clase y pasar lista. Entonces, hace rato este método no tenía una implementación, solo estaba el cuerpo, pero no tenía nada dentro de él. Ahora ya tiene algo. Entonces yo lo ejecuto. Vean que el profesor Jorge está dando clase y está pasando lista. Ya nada más nos falta el último método, que es entregar calificación. Entonces, aquí, a diferencia de los anteriores, vean que en la clase entregar calificación regresa un valor entero. Aquí está regresando un 0 por default. Por lo tanto, si yo en mi lanzador invoco este método, entregar calificación, el valor que voy a obtener es un 0. Entonces vean, yo aquí le puedo decir, entrégame el resultado de lo que la instancia Jorge te entrega cuando te entrega la calificación. Aquí le voy a decir calificación igual a, vamos a ver qué sucede. Ahí está. Vean que la calificación que está entregando el profesor es 0. ¿Por qué? Porque la implementación tiene esa calificación. Si yo aquí lo cambio y le digo entrega un 9, vuelvo a correr mi programa, vean, le digo correr, y ahora la calificación que entregó el profesor fue 9. ¿Ok? Bueno, entonces esto es una interfaz.